Hola amigos, en esta oportunidad vamos a resolver ejercicios sobre ecuación de la circunferencia. Como pueden apreciar, aquí tenemos la circunferencia, el centro es h, k, y aquí tenemos su ecuación, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Bueno, también en algún momento vamos a utilizar en el desarrollo de este problema distancia entre dos puntos, que es una fórmula muy conocida. El punto A tenemos aquí y el punto B con sus respectivas coordenadas, y la distancia entre ellos se determina mediante esta formulita. Así que vamos de frente al problema número 1. Dice, hallar la longitud de la tangente trazada desde el punto 6,4 a la circunferencia que tiene como ecuación a la que observamos aquí. Entonces, como podemos apreciar, esta ecuación de la circunferencia está escrita en su forma general, así que necesito escribirlo en la forma ordinaria para conocer con exactitud cuál es el centro y cuál es el radio. Así que la ecuación de la circunferencia la escribimos en esta parte y agrupamos los coeficientes, o en todo caso los términos que contienen la misma variable. Aquí tenemos x al cuadrado, por acá hay que agruparlo con el 4x. Y luego por acá tenemos el y al cuadrado y hay que agruparlo con el 6y. El 19 es negativo, pero pasa al otro lado de la ecuación como 19 positivo. Entonces ahora vamos a completar cuadrados. Al coeficiente lineal de x, que es 4, lo dividimos entre 2, eso es 2, entonces ese 2 lo elevamos al cuadrado. Aquí al coeficiente lineal de y, que es 6, lo dividimos entre 2, eso es 3, entonces aquí escribimos 3 al cuadrado. Pero sabemos que 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9, entonces si acá he sumado 4, acá también debo sumar 4. Y si aquí he sumado 9, acá también debo sumar 9 para mantener el equilibrio de la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Estos tres términos es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Así que la base de este término cuadrático es x y la base de este término es 2. El signo del factor lineal es más. Entonces, por acá, paréntesis y elevado al cuadrado. Del mismo modo, para el siguiente trinomio, este es el desarrollo de un binomio al cuadrado, la base aquí es y, la base aquí es el 3, el signo es más, entonces ahora escribimos paréntesis y elevado al cuadrado. Entonces observamos aquí que en este lado tenemos 19 más 4 más 9, eso es igual a 32. Pero también hay que recordar que la ecuación de la circunferencia en este lado la ecuación es radio al cuadrado. En este caso el 32 debe ser igual al radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo determinamos el radio? Bueno, simplemente sacándole su raíz cuadrada a este término. Así que aquí vamos a tener que radio es igual a la raíz cuadrada de 32. Bien, entonces, como ya conocemos el radio, bueno, hay que ver quién es el centro, y el centro sale de manera inmediata. Aquí está. Centro, si acá está el 2 positivo, escribo el menos 2. Si acá está el 3 positivo, escribo el menos 3. De tal manera que ya tenemos el centro para la circunferencia. El centro es las coordenadas menos 2, menos 3. Y eso, entonces ahora tenemos la circunferencia y hay que ubicarlo en el plano cartesiano. Entonces, vamos a graficarlo en el plano cartesiano. La circunferencia bien, ahí tenemos el plano cartesiano, por acá el eje Y y por acá ubicamos al eje X. Aquí podemos apreciar que está el origen. Entonces las coordenadas del centro es menos 2, menos 3. Es decir, por acá debe estar el menos 2 y por acá debe estar el menos 3. Menos 2 en el eje X y menos 3 en el eje Y. Muy bien, entonces el centro está aquí en esta parte.
el centro es menos 2, menos 3. Muy bien, como ya tenemos el centro, ahora el radio ya se conoce, pero lo que nos piden es determinar la longitud de la tangente y trazar el punto 6,4. Así que vamos a ubicar el punto 6,4. Bueno, más o menos vamos a suponer que está por esta parte, este es el punto 6,4. Entonces desde este punto vamos a trazar una recta tangente a esta circunferencia y vamos a determinar cuál es la medida de esa recta tangente. Entonces, o bien puedo la recta tangente trazarlo por acá, o bien puedo trazarlo en este lado. Así que, bueno, en este caso lo voy a trazar en esta parte. Y ahí observamos la recta tangente, ¿no? Este es el punto de contacto, este es el punto de intersección. Y lo que nos están pidiendo es cuál es la medida, la longitud de la recta tangente, es decir, la distancia de este punto hasta acá. ¿Cuál es esa distancia? Entonces, para eso hay que recordar o usar los elementos que ya tenemos. En primer lugar tenemos que el radio es raíz cuadrada de 32. Y el radio es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, aquí ya podemos trazar esta longitud. Esto de aquí que observamos viene a ser el radio. Entonces ya tenemos el radio aquí. Y también ya conocemos su longitud y eso es raíz cuadrada de 32. Raíz cuadrada de 32. Además, se sabe que cuando se traza el radio a un punto de tangencia, el ángulo que forman aquí es de 90 grados. 90 grados. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esta longitud y tenemos un ángulo recto, entonces podemos formar un triángulo rectángulo. Así que trazamos o unimos el centro con este punto exterior, con el 6,4. Lo vamos a unir ahora. Y de tal manera que hemos formado un triángulo rectángulo. Ya conocemos un cateto del triángulo rectángulo que es raíz cuadrada de 2, de 32. Necesitamos conocer cuánto es la longitud del lado mayor de ese triángulo, o la hipotenusa también como se conoce, pero eso se obtiene como encuentro de la longitud de este lado utilizando esta fórmula que tenemos aquí, distancia entre dos puntos, ¿sí? Porque ya tenemos este punto de acá y el punto de acá. Entonces, esa distancia se determina de la siguiente manera. Aquí decimos, la distancia del centro al punto P se obtiene de la siguiente manera. Para eso usamos la raíz cuadrada. Entonces, aquí vamos a hacer uso de la raíz cuadrada y vamos a reemplazar en la fórmula, ¿sí? La fórmula que ustedes pueden apreciar aquí en esa parte es, en primer lugar se restan las primeras componentes de los dos puntos. Entonces, la primera componente aquí es 6, la primera componente es menos 2. Entonces vamos a restar esas primeras componentes. Así que va a ser 6 menos, la otra componente es menos 2. Muy bien. Entonces, esta diferencia va a estar elevada al cuadrado. ¿Qué más tenemos luego? Vamos a restar las segundas componentes. 4 menos 3. Aquí restamos las segundas componentes. Y también esta diferencia va a estar elevada al cuadrado. Pero esos dos cuadrados se suman, observemos aquí en la fórmula. Así que de ahí, de ese desarrollo, vamos a obtener cuál es la distancia de este lado del triángulo. Bien, entonces aquí tenemos 6 menos 2, eso es 8. Elevado al cuadrado es 64. Más, aquí tenemos 4 menos 3, eso es 7, y elevado al cuadrado es 49. 64 y 49, eso es igual a 113. Entonces la distancia del centro al punto exterior, eso es igual a raíz cuadrada de 113.
es decir, del centro a este punto, la distancia es raíz cuadrada de 113. Entonces, miren, en este triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí decimos, por teorema de Pitágoras, se tiene lo siguiente. Este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado será igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Como no conocemos cuánto mide esto de acá, ponemos temporalmente que sea igual a una A minúscula. Entonces se va a tener aquí que A elevado al cuadrado, elevado al cuadrado más esto al cuadrado, que es, ya conocemos ese lado, es raíz cuadrada de 32, pero eso hay que elevarlo al cuadrado. Y va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es raíz cuadrada de 113. Entonces, esto también elevado al cuadrado. ¿Sí? De esta manera hemos aplicado el teorema de Pitágoras a este triángulo. Aquí se tiene al cuadrado, raíz cuadrada de 32 al cuadrado es 32. Aquí resulta 113, entonces el 32 pasa a restar al 113 y se obtiene 81. Si A al cuadrado es igual a 81, entonces el A necesariamente debe ser 9 o menos 9, ¿no? Pero como el A representa esta distancia, vamos a tomar la parte positiva. A igual a 9 unidades. Entonces, este 9 es la distancia del punto exterior a la circunferencia, a este punto de tangencia. Y eso es justamente lo que pide hallar el ejercicio. Hallar la longitud de esta tangente trazada de este punto a la circunferencia. Entonces la respuesta para este ejercicio es 9 unidades.